Esta serie de videos tiene el objetivo de introducirnos a lo que son algunos módulos especializados de open source y gratuitos que nos proporciona la comunidad de Python. Voy a hablar muy rápidamente de 3 módulos y que nos van a auxiliar en cuestiones de ingeniería, para hacer cálculos de ingeniería y para hacer gráficas en Python. Obviamente existe software que es equivalente a estos módulos, pero pues es un software que tiene un costo. Entonces cuando uno quiere utilizar ese software pues debe de comprarlo. Cuando estamos implementando nosotros soluciones de ingeniería en determinadas empresas, pues muchas veces no es posible comprar este software, entonces uno recurre a este tipo de herramientas para solucionar los problemas en específico que se tengan. Bueno, entonces voy a comenzar recordando un poquito sobre los módulos. Si nos vamos a la página del curso, nosotros veremos que aquí encontramos en donde dice en la página del curso, material del curso, en la sección de módulos, encontramos una liga que dice módulos disponibles en Python 2.7.3. Si abrimos esta liga pues veremos una gran cantidad de módulos, de matemáticas, de números aleatorios que es random, etcétera, ¿no? Hay muchísimos módulos que podemos utilizar, pero también existen otros módulos especializados que no vienen comúnmente precargados en la instalación de Python. Por ejemplo, el módulo de Math viene precargado en la instalación de Python, pero por ejemplo nosotros cuando instalamos la distribución de Ento para Python insistíamos que teníamos que instalar la de Ento porque precisamente contiene estos paquetes, que por ejemplo uno de ellos es NumPy. Vamos a hablar un poquito de él. Y a diferencia de otras distribuciones, muchas veces este paquete no viene precargado. Eso no trae muchos problemas. Uno puede ir a la página principal de NumPy, aquí está, y uno puede ver el manual de instalación. Y si uno, por ejemplo, tiene instalada un intérprete determinado de Python que no tenga precargado el paquete NumPy, pues puede ir a la página de NumPy y como dije al principio, pues es gratuito. Entonces uno puede descargarlo y e instalarlo para que el intérprete reconozca todas las funciones y alternativas implementadas en este módulo. Bueno, entonces antes de empezar con NumPy voy a explicar un poquito de los módulos. Recordemos que un módulo se importa con la palabra import y utilizando el nombre del módulo. Por ejemplo, voy a importar math. Entonces en ese momento, si yo quisiera saber qué pasa con ese módulo, es decir, qué alternativas me trae consigo, pues me doy cuenta que trae varias funciones. Aquí viene el docstring o documentación de la función. Me dice que la función log lleva aquí un x y dice que regresa el logaritmo de x en la base dada. Si no se especifica, entonces regresa el logaritmo natural de x. ¿A qué nos referimos con esto? Siempre que en un docstring nosotros veamos un argumento que está entre corchetes, significa que ese logaritmo, significa que ese argumento puede ir o no puede ir. En este caso la función log tiene un argumento obligatorio que es x y un argumento opcional que es la base. Los argumentos se escriben separados por comas. Entonces si yo pongo log de un número y no especifico la base, entonces va a pensar que la base es la base e y me va a regresar el logaritmo natural de x. Si yo le especifico aquí la base, pues entonces me va a regresar el logaritmo en esa base. Entonces, por ejemplo, si yo pongo en Python, ya importé matemáticas, entonces si yo importo, si yo utilizo math.log y yo no le especifico la base, me va a decir que el logaritmo de 10 es 2.3. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro el número e y lo elevo a la 2.302585, pues eso me va a dar aproximadamente 10. Si agarro todos los decimales, pues me daría 10. Bueno, pero tenía un argumento opcional. Si yo utilizo el argumento opcional que me especificaba la documentación de la función o docstring como se conoce en inglés, entonces le voy a decir que por ejemplo en base 3.
entonces me dice, mira, si tú quieres elevar 2.71, que es la base E, que es por default cuando no le especificas la base, tienes que elevar 2.71 a la 2.3, etcétera, para que te dé 10. Pero si la base es 3, pues obviamente el exponente disminuye porque este es un número más grande. Entonces, para obtener un 10, necesitaríamos elevar 3 a la 2.095, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, por ahí el módulo de matemáticas tiene una función que se llama potencia, si mal no recuerdo, si no ahorita revisamos. Y entonces le voy a decir que eleve 3 a la, y voy a copiar este número que está aquí y voy a elevarlo. Y me dice que eso es 10.00002, ¿no? Por los decimales y el redondeo que hace la computadora. Y de manera similar, si yo agarro .pow, recordemos que matemáticas tiene la constante E, aquí está, afortunadamente, tiene dos constantes que es E y pi. Cuando yo importo matemáticas puedo utilizar estas constantes, entonces le voy a decir que esa constante la eleve a la, y voy a copiar este número que fue la del exponente, es decir, el logaritmo. Voy a copiarlo y voy a decir que eleve E a ese número y pues otra vez aproximadamente nos da 10, ¿no? Entonces así es como se utilizan los módulos. Recordemos que uno puede agarrar y decir que el módulo se importe de manera distinta, es decir, le voy a decir de matemáticas impórtame todo. ¿Qué significa esto? Que ya no es necesario utilizar el operador punto para ingresar a las funciones, ya puedo yo directamente utilizar la función log porque le dije que importara de esta manera el módulo matemática, ¿ok? Y bueno, de manera similar, si no voy a ocupar yo todas las funciones, yo le puedo decir a Python que importe. Entonces yo nomás quiero importar log. Entonces eso significa que si yo quisiera solamente utilizar log, solamente importo a log y la utilizo de manera directa sin utilizar el operador punto para la librería, para el módulo de matemáticas. Bueno, entonces resulta ser que muchos módulos tienen nombres muy largos y entonces uno puede agarrar y cambiarle el nombre de importación para no estar tecleando tanto. Por ejemplo, le voy a decir que importe matemáticas, ¿ok? Pero que lo importe con un pseudonombre. Yo le voy a decir que lo importe con el nombre de M. ¿Eso qué significa? Que yo ya no tengo que escribir mat.log por la manera que estoy importando. Lo que yo puedo escribir es m.log. Él ya sabe que matemáticas lo importó con el nombre corto de M. Este nombre yo lo puedo elegir arbitrariamente. Entonces voy a poner log 10 y me da lo mismo, ¿no? Entonces es muy utilizado este comando porque algunas librerías tienen nombres muy largos. Entonces lo que tú haces es que haces acrónimos de librerías o módulos. Tú haces acrónimos del nombre para que cuando utilices las funciones pues no tengas que escribir el nombre del módulo completo. Eso te ahorra mucho tiempo. Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Vamos un poquito a hablar de NumPy. Entonces la palabra que se utiliza pues es import y vamos a escribir el módulo que es import NumPy, ¿no? Entonces, híjole, no, aquí empieza a tardarse un poco porque NumPy tiene un poquito de funciones tiene más funciones que el módulo de matemáticas y un poquito más complicadas. Entonces, muy bien, ya importé NumPy, entonces puedo empezar a utilizarlo. ¿Para qué me sirve NumPy? Bueno, si me voy aquí a la página principal de NumPy, ¿okay? Y lo abrimos en este lado, pues aquí me dice que NumPy, dale un poquito de zoom, me dice, mira, NumPy es un paquete para computación científica y entre otras cosas que nos permite hacer arreglos multidimensionales, tiene funciones sofisticadas para cálculos matemáticos, tiene herramientas para interactuar con código del lenguaje C y del lenguaje C++ y también de Fortran, y es muy útil para cuando tú quieres trabajar álgebra lineal, transformadas de Fourier, que algunos de ustedes verán en su carrera, y algunas cosas de números aleatorios, ¿okay? Entonces eso es lo que las utilidades que trae NumPy, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si me regreso aquí a la página, voy a cerrar esta página
si me voy a la página del curso y me voy al tutorial básico de NumPy, pues por ejemplo voy a ver algunas cuestiones rápidas para posteriormente pasar a otro paquete. Entonces uno puede agarrar y empezar a leer este módulo si es que me sirve para mi proyecto o para algún otro objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es que de NumPy estamos importando todas las funciones constantes, etcétera, que están implementadas en el módulo. Entonces, por ejemplo, fíjense, esta instrucción lo que hace, range, si recordamos, nos regresa una lista. El range es algo más versátil, nos regresa igual 15 elementos desde el 0 hasta el 14, pero le vamos a decir que nos lo reacomode en en 3 elementos de 5 cosas cada uno. Eso trae como consecuencia que, por ejemplo, tengamos que A es un arreglo en donde tiene 3 elementos y cada elemento está compuesto por 5 cosas. Eso se lo indiqué con esta instrucción, con este método que actúa sobre range, es decir, estás partiendo estos 15 en 3 cosas de 5 objetos. ¿Okay? Obviamente uno puede preguntarle cosas a Python sobre A. Entonces, por ejemplo, si uno utiliza la variable en donde guardó el arreglo, pues uno puede utilizar el operador punto y la palabra shape. Eso nos dirá que el arreglo es de 3 por 5, como se lo hicimos saber desde el momento en que lo asignamos a la variable A. Nos dice que la ndim nos da la dimensión. ¿Qué significa la dimensión? Significa que es de dimensión 2. Es la primera de dimensión 2 porque está compuesto por tres objetos de 5 cosas cada uno. El tipo de datos nos dice que son enteros de 32 bits y nos dice itemize, habría que ver qué significa esto. El tamaño nos dice que es de 15 elementos. La total nos dice aquí es un 15, y si ponemos el tipo de A nos dice que es del módulo NumPy y que es un tipo NArray, ¿no? Etcétera, ¿no? Otra manera de declarar arreglos, la más sencilla, sería poniendo la palabra array y entre paréntesis anotamos la lista de nuestro arreglo, es decir, en este caso sería el número 6, el número 7 y el número 8. Este comando es un poquito más sofisticado porque utilizas 2 comandos para crear a tu arreglo. Este es como construirlo a como tú lo desees, es decir, pones la palabra array y pones entre paréntesis entre paréntesis pones la lista de tu arreglo. Entonces voy a regresarme un momento aquí a Ento, ok, para NumPy, ¿no? Entonces teníamos nosotros que tenemos la palabra array, ¿no? Que nos va a hacer arreglos. Si yo no hubiera importado NumPy como yo importé NumPy de esta manera, entonces yo tengo que hacer NumPy.arreglo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo voy a asignar a la variable A y voy a poner un arreglo y lo voy a poner de 2 elementos, el 1 y el 2. Le doy enter, tecleo A y me dice, mira, A es un arreglo de 1 y 2. Si yo quisiera agarrar y asignar directamente array con la misma sentencia 1, 2, 3, entonces me va a marcar un error porque array no está definido. Eso es por la manera en que importé NumPy. Pero por ejemplo, si NumPy lo vuelvo a importar from NumPy import y le decimos que todo, entonces cuando yo le diga que A es un arreglo sin necesidad de ingresar al módulo, pues ahora sí lo va a reconocer por la manera en que importé el módulo.
Bueno, mucha de la comunidad, mucha documentación siempre importa NumPy con un alias que es NP. ¿A qué nos referimos con el alias? Entonces habíamos dicho que tú le puedes dar un nombre corto a NumPy. Yo le puedo poner aquí cosa, ¿no? Entonces cuando ponga cosa, cuando ponga b, asígnale de cosa, cosa se refiere a NumPy, ¿no? Que no le ahorré mucho porque NumPy aquí es de 5 letras y cosa es de 4, entonces no tiene mucho sentido, pero solamente es demostrativo. Voy a decirle que es un arreglo 2, 3, 4, etcétera. Ahí está. Entonces le voy a decir que b me va a decir que es un arreglo que tiene el elemento 1, 2, 3 y 4. Ok, perfecto. Mucha comunidad importa NumPy con el acrónimo NP. Por obvias razones, agarra num y num de numérico y p de Python, ¿no? Es NumPy, ¿no? Entonces lo importan como NP. Entonces mucha documentación cuando uno la encuentra en la red, uno ve que utilizan NP como si nada, ¿no? NP punto y utilizan aquí algunas instrucciones raras. Es porque están pensando que suele importarse a NumPy con estas siglas, pero ese nombre es opcional, solamente es para que no se confundan. Bueno, eso es un poquito de lo que es NumPy. Tal vez no sea transparente porque arreglos y porque es tan importante, pero verán a lo largo de la carrera que muchas cuestiones de ingeniería se pueden abstraer en arreglos numéricos. Puedo yo utilizar la función ceros que recibe un argumento, y entre paréntesis voy a poner cuántas cosas quiero y de qué tamaño cada una. Entonces ceros precisamente lo que hace es que me va a llenar 3 cosas con 4 elementos cada una, y cada una de ellas va a llevar ceros. Aquí está lo que regresa. De manera similar, aquí cuando yo pongo unos, le voy a decir que quiero 2 paquetes de 3 cosas y cada cosa con 4 objetos. ¿Ok? Sería la manera en que se leería esta instrucción, ¿no? Entonces vean, quiero 4 cosas, todos tienen 4 cosas. Quiero de 4 cosas, quiero 3 paquetes, entonces un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes. Y quiero 3 cosas con 4 objetos y quiero 2 de ese tipo. Entonces este sería el primero. Aquí está, de aquí hasta acá. Estos serían 3 cosas con 4 objetos, pero quiero 2. 3 cosas, 4 objetos. 3 cosas, 4 objetos cada uno. Y de estos quiero 2. Entonces este es el primero y este es el segundo. Que si se fijan, pues los arreglos están contenidos con listas, ¿no? Esa es la manera en que se hacen los arreglos. Son listas dentro de otras listas, etcétera, ¿no? Bueno, y hay muchas funcionalidades en NumPy. Por ejemplo, en NumPy yo puedo utilizar este comando en donde lo que hace es de que pongo en donde, aquí me dice la descripción, ¿no? Quiero empezar en 0, quiero terminar en 2 y quiero que entre 0 y 2 haya 9 números. Entonces, ¿qué hace automáticamente este comando? Pues agarra y dice, ¿quieres 9 cosas? Perfecto. Entonces el 0 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 2 es la última. Estos elementos intermedios están igualmente espaciados y depende de cuántos elementos tú quieras. Si yo quiero 35 cosas entre 0 y 2 y aquí pongo un 35, el primero va a ser el 0, el último va a ser el 2 y va a haber 33 números entre ellos igualmente espaciados. Este sirve mucho para hacer gráficas que vamos a ver un poquito más adelante. Perfecto, ¿no? Hasta aquí va esta parte. Sería, o por ejemplo, puedo asignárselo eso a una variable. Entonces ahora, por ejemplo, quiero 100 objetos, ¿ok? Quiero 100 objetos entre 0 y 2 por pi. Recuerden que como importé en NumPy, bueno, NumPy también tiene el pi en el módulo cargado. Entonces cuando yo utilizo la palabra pi, dependiendo cómo lo haya importado, aquí estoy pensando que lo importé de tal manera que no es necesario entrar al módulo. Entonces quiero 100 números entre 0 y 6.28 aproximadamente, pi vale 3.14.
y va a hacer 100 números, va a desglosar 100 números entre 0 y 6.28, ¿no? Va a crear 100 números. El primero es 0, el último es 6.28 y va a haber 98 números entre ellos dos igualmente espaciados. Y las ventajas es de que, por ejemplo, puedo calcular funciones de estos puntos que yo tomé como si tabulara, ¿no? Es como si aquí hiciera mis x y después aplico la función seno, que también está cargada en NumPy, y entonces lo que va a hacer la función seno es que le va a tomar cada valor de x y le va a calcular el seno de cada número, ¿no? Etcétera, ¿no? Pueden ir viendo este material. Y bueno, hay algunas operaciones, que es la parte que me importa un poquito más. Solamente se puede hacer slicing, es decir, cómo ingresar los elementos de un arreglo, así como ingresábamos a listas o a cadenas de caracteres. Puedo hacer funciones que adentro lleven arreglos, etcétera. Y vamos a la parte de las operaciones. Vamos a ver si está aquí. Algunas operaciones. Aquí están algunas operaciones, ¿no? Ok. Entonces, miren, por ejemplo, aquí nos dicen que tú puedes importar a NumPy, pero resulta ser que existe el concepto de submódulos. Entonces el concepto de submódulos es porque un módulo es tan grande y tan amplio y adentro tiene subcategorías. Entonces, por ejemplo, el submódulo es el acrónimo de álgebra lineal, lineal algebra. Aquí está, pues tiene cuestiones que trabajan con fórmulas de álgebra lineal. Entonces, por ejemplo, uno puede agarrar y decir que de NumPy quieres, aparte de importar NumPy, quieres importar el submódulo. Entonces esto hace que también se importen funciones asociadas a este submódulo. Si no lo importas, obviamente no vas a poder utilizarlas, ¿no? Y aquí este es un ejemplo de cómo utilizar los submódulos. Ok. Bueno, entonces déjenme regresar a la parte de arriba para ver las creo que ya me pasé con, aquí está, operaciones básicas, me las pasé, estaban luego, ¿no? Las operaciones básicas. Entonces más voy a hablar un poquito de esto y ya hasta aquí dejamos este video y pueden empezar a ver documentación de NumPy. Bueno, entonces NumPy tiene esta parte de crear un arreglo. Entonces, por ejemplo, importo NumPy y hago el arreglo A, que lo hago a mano. Digo que va a ser un elemento que va a tener el 20, el 30, el 40 y el 50. Utilizo el range para crear un arreglo que va desde el 0 hasta el 3, 4 elementos. Entonces ya tengo dos arreglos que son del mismo tamaño. Es de longitud 4 y este es de longitud 4, el B, nada más que tiene diferentes elementos. Entonces si hago la resta y la asigno a la variable C, entonces A menos B, la resta entre arreglos se hace entrada a entrada, es decir, como estoy haciendo A menos B, al primer elemento de A le va a restar el primer elemento de B. 20 menos 0, 20. Al segundo elemento le va a restar el segundo elemento. 30 menos 1, 29. Al siguiente elemento le resta el siguiente elemento. 40 menos 2, 38. Y al último elemento le resta el número elemento. 50 menos 3, 47. Es por eso que esta operación solo es válida cuando los arreglos son de la misma longitud. Si no son del mismo tamaño, entonces pues nos marcará error porque no sabrá qué hacer con los elementos que le faltan a un arreglo o que le sobran al otro. Ahora, por ejemplo, tú puedes agarrar y utilizar las operaciones usuales, por ejemplo, la potencia. Cuando haces la potencia sobre un arreglo, pues lo que sucede es que cada elemento del arreglo se eleva a la potencia. Entonces sería aquí como 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, que era el elemento B, el segundo elemento de B, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, ¿ok?
Ahora, por ejemplo, ¿qué haría esta cuenta? Lo que haría esta cuenta es que a cada elemento de A le saca el seno, seno de 20, seno de 30, seno de 40, seno de 50. Recuerden que la función seno piensa que está en radianes el ángulo al que tú le sacas la función seno. Y ya que sacó la función seno, recuerden que el seno es un valor entre menos 1 y 1 y aquí nos dan números más grandes, pero es porque después cada elemento lo multiplicas por 10. Después de sacar el seno a 20, a 30, 40 y 50, eso es un número entre menos 1 y 1 y después lo multiplicas por 10. Cada elemento se multiplica por 10. Ahora, por ejemplo, también puedo utilizar funciones lógicas. Con los arreglos puedo decir A menor que 35. Entonces voy a ver quién era A. A está hasta acá arriba. 20 es menor que 35, verdadero. 30 es menor que 35, verdadero. 40 es menor que 35, falso. 50 es menor que 35, falso, y nos dice que son del tipo, este es una variable preasignada a los arreglos que toma el valor de acuerdo al tipo de datos que tengas. Entonces cuando tú tecleas esta instrucción te dice que eso es un arreglo con estos elementos y el tipo de datos son datos booleanos. ¿Okay? Bueno, esta es la manera en que se construyen los arreglos y las operaciones básicas entre ellos con NumPy. Obviamente ustedes siempre tienen la alternativa de ir a la página principal de NumPy y ver los tutoriales, ver documentación en internet, inclusive hay libros de NumPy. Voy a tratar de subir más información de NumPy o de verlo en sesión presencial de acuerdo a las necesidades que tengamos. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video.